Que Dios les bendiga, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros. Sean bienvenidos y les invito a que me acompañen en palabras de oración. Amado Padre Celestial, bendito Señor, gracias Padre Eterno por este tiempo que nos da, Padre, para compartir y conocer su palabra. Que su palabra, Señor, sea lámpara a nuestros pies y lumbrera nuestro camino, y que sea su Espíritu Santo guiándonos, Señor, en el estudio y conocimiento y crecimiento en su palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Ha sido una semana muy especial. Felicidades a todos los padres. Estuvimos celebrando el Día del Padre, el Día del Maestro también. Felicidades a los maestros en todo sentido, maestros seculares. Y especialmente también un saludo muy especial a los maestros de la palabra de Dios. Nuestra lucha diaria es la serie con la que hemos estado compartiendo. Y el punto que iniciamos la semana pasada es no dejar de creer o no perder la fe. Y tocamos un punto en particular sobre la lucha que tenemos en algunas ocasiones cuando dudamos de nuestra fe o nos vemos contaminados o influenciados, mejor dicho, influenciados por el mundo. Vemos que quizás es difícil nuestra lucha y vemos que otras personas que no temen a Dios o no le buscan, viven la vida como si no hubiera Dios y aparentemente a nuestros ojos les va bien, y tal vez sea así por un tiempo, y eso confunde mucho, no solo a los jóvenes, como les compartía, los jóvenes son muy influenciados también en ese sentido, también a los adultos. Todos por igual podemos llegar a sentirnos desanimados o llegar a dudar. Por supuesto que la fe en nuestro Señor Jesucristo, su Espíritu Santo, nos da la fortaleza, la certeza de nuestra fe. Pero no podemos dudar, amados hermanos, que hay una lucha que si usted no la está llevando, si usted no tiene ese problema, gloria al Señor. Pero pensemos que también muchos otros, que especialmente aquellos que son cercanos a nosotros, puedan tener esta lucha y tenemos que estar preparados. Algo muy importante es compartir con el ejemplo. Les ponía el ejemplo de nuestros hijos, que les decimos a nuestros hijos no hay que hacer esto, no hay que hacer aquello, porque esto no está bien, esto no va a llegar a bien, y ellos ven en otras personas que hacen lo contrario a nuestras instrucciones o consejos y les va bien, y ellos pueden llegar a pensar, y entonces, ¿qué pasa? Quizás papá o la Biblia no tienen toda la razón, los tiempos han cambiado, pero en realidad no es así. Y muchos de nosotros, como padres de familia, no quisiéramos que nuestros hijos sufran, pero hay dos cosas que podemos hacer cuando nos preocupamos por eso. Asegurarnos de que nada les pase y no sufran, o prepararlos para que cuando venga el sufrimiento, ellos estén listos para seguir adelante. Y lo más importante es que seamos coherentes con nuestro ejemplo. Y eso es algo muy difícil, porque como padres podemos instruir, aconsejar, pero si en nuestra vida personal estamos haciendo lo contrario a lo que aconsejamos, estamos abonando a que esa lucha la pierdan nuestros hijos, nuestros jóvenes o nuestras personas, seres queridos. Por eso tenemos que ser coherentes y luchar día a día, porque aún como padre de familia, yo no puedo decirle a mis hijos, yo nunca hice esto, nunca hice aquello, y tratar de hacer un panorama o presentarme como el que nunca se equivocó cuando ha sido todo lo contrario. Sí, me he equivocado mucho, aún siendo cristiano. Después de conocer al Señor, he cometido errores, por supuesto. Y es importante que eso lo podamos compartir con sabiduría también a nuestros hijos para que ellos estén preparados y no cometan nuestros mismos errores. Como les dije, es importante preparar a nuestros hijos, a nuestros seres queridos, no solo para que no sufran, sino que para cuando venga el sufrimiento, ellos estén listos para seguir adelante.
Gálatas 5:17 dice la palabra de Dios, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Algo muy importante es que cuando vamos a continuar con el ejemplo de nuestros hijos, voy a poner un ejemplo en un partido de fútbol, por decir un deporte, es un deporte de contacto, y el niño pequeño va a jugar y mamá y papá van a ver el partido. Sabemos que el fútbol es un deporte de contacto, ¿sí? Si al niño le pasa algo, lo botan, lo golpean, por un lado está mamá que quiere entrar a la cancha y defender a su hijo, levantarlo, evitar que sea lastimado. Y está también el padre que está esperando que su hijo pueda levantarse por sí mismo y sobreponerse, que sepa qué hacer cuando sea lastimado, cuando se haya caído. Es un ejemplo, no estoy estereotipando a todas las madres, a todos los padres, pero son dos puntos de vista en los que uno de los padres no quiere que a su hijo le pase nada y otro de los padres quiere que su hijo esté preparado para cualquier situación. Pero lo más importante es nuestro ejemplo. Y aquellos que estamos, como dije, esto no es exclusivo de nuestros hijos o nuestros jóvenes, también como adultos estamos llevando esa lucha y tarde o temprano podemos caer. Tarde o temprano podemos desfallecer, podemos dudar, pero tenemos que estar preparados cuando eso pase para no perder la fe, no perder la mirada en el Señor y poder levantarnos. Y lo más importante, estar firmes. Y para eso, como dije, como padres tenemos que no solo aconsejar, sino también dar el ejemplo, vivir de acuerdo a lo que aconsejamos. Y también nosotros tenemos que vivir de acuerdo al consejo y al ejemplo de la palabra de Dios. Eso es algo muy importante. La palabra de Dios nos habla de situaciones que son ejemplo, personas que sirven como ejemplo para que usted y yo no cometamos los mismos errores. En nuestra actualidad podemos ver que personas que por un tiempo estuvieron en eminencia, en puestos de privilegiados con poder económico, y al pasar de los años los vemos con problemas legales y quizás hasta en la cárcel. Personas que nunca pensamos que estaban en un puesto de autoridad o de influencia muy grande y de repente están pasando por situaciones contra la justicia. Independientemente lo merezcan o no, podemos llegar a pensar que esas personas nunca iban a estar en esa situación, pero llegó la situación. No os engañéis, nos dice la palabra de Dios, lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Y eso es algo que nuestros hijos aprenderán, se lo enseñemos o no, el mundo se va a encargar. Y Dios no se va a encargar de demostrarles que a su tiempo lo que el hombre siembra, eso cosechará. Entonces es importante que conozcamos lo que estamos sembrando en nuestras vidas. El apóstol Pablo habla del ejemplo del pueblo de Israel para que nosotros veamos a la luz de la palabra ese ejemplo y podamos manejar nuestra vida de una mejor manera. En 1 Corintios capítulo 10, del versículo 1 en adelante, dice la palabra de Dios: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. Ojo, todos estuvieron bajo la nube, todos bajo la cobertura de Dios. Continuamos. Y todos pasaron el mar. Pablo en 1 Corintios 10 está haciendo un recordatorio del pueblo de Israel que fue sacado de Egipto, liberado por Dios, pasaron el mar Rojo en seco,
y todos estuvieron en el desierto bajo la cobertura de Dios. Todos. Continúa el versículo 2. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. En el versículo 5 dice, pero de los más de ellos, o sea la mayoría, no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. ¿Por qué no se agradó Dios de ellos? Porque estaban contaminados del mundo. Algunos habían salido de Egipto, pero llevaban en su corazón todavía parte de Egipto, y extrañaban Egipto y se comportaban de acuerdo a lo que habían vivido en Egipto, pero ya no vivían en Egipto. Versículo 6, 1 Corintios 10:6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Por eso estas personas no agradaron a Dios. Porque codiciaron y otras cosas que vamos a ver más adelante. Versículo 7. Repitiendo el versículo 6, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y beber y se levantó a jugar. ¿Sí? Así dice 1 Corintios 17. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y beber y se levantó a jugar. Ni forniquéis como algunos de ellos fornicaron y cayeron un día 23,000. Por supuesto que cuando pasaron estas situaciones, estas personas pensaron que nada iba a pasar. Disfrutaron un tiempo, entre comillas, su libertad, su libertinaje. Cuando estaban en fornicación, pensaron que nada iba a pasar y todo les iba bien. Pero dice el versículo 8, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000, porque el día llegará. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Versículo 11, y estas cosas les aconteció como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes ha alcanzado los fines de los siglos. Versículo 12, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más allá de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Amén. Muy interesante, llena de mucha riqueza la palabra de Dios en este pasaje. Vean que estas cosas que fueron escritas y acontecieron a estas personas nos pueden servir como ejemplo para que no cometamos el mismo error. Cuando venga a nosotros la duda sobre nuestra fe, sobre lo que vemos en el mundo y tratamos de comparar la prosperidad y la paz que el mundo da con la prosperidad y la paz que Cristo nos da y vemos que no son iguales, no tratemos de imitar al mundo ni conseguir la prosperidad y paz que el mundo da, porque no pertenecemos al mundo. Tenemos que estar conscientes de eso y en la palabra de Dios vamos a encontrar muchos ejemplos de esto. Por eso, para hacer frente a esta lucha diaria, a estas dudas que puedan venir a nuestras vidas, es importante no olvidar la lectura de la palabra de Dios. Buscar al Señor en oración y leer su palabra, porque su palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Veamos el ejemplo. En el versículo 7 hay una palabra bien interesante.
Dice, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. ¿Saben por qué es terriblemente peligroso esto? Porque el pueblo pensó que estaba agradando a Dios, imitando lo que había visto en Egipto. Y Dios se desagradó de ellos. Éxodo capítulo 32. Les pido que me acompañen. El apóstol Pablo en 1 Corintios 17 está haciendo referencia a Éxodo capítulo 32 versículo 6. Pero vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Seguramente usted conoce o ha escuchado o ha leído la palabra o ha leído acerca del pasaje del becerro de oro que el pueblo de Israel adoró en el desierto y fue castigado por eso. Tal vez lo ha leído en la palabra de Dios, ha escuchado, conoce del pasaje y lo ha visto en películas. ¿Sabía usted que ese becerro de oro que hicieron era dedicado a Jehová? Si no lo sabía, ahora lo vamos a ver a la luz de la palabra de Dios. Éxodo capítulo 32, del versículo 1 en adelante. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. ¿Por qué ellos buscaban tener un Dios que fuera delante de ellos? En el versículo 2 dice: y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas y en vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón, y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición, el famoso becerro de oro. Y luego dice: entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. La declaración del versículo 5. Vean esta declaración. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro. Y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Así es. El becerro de oro, hicieron un altar y la fiesta que ellos planearon era para Jehová. ¿Por qué? Porque ellos actuaron de acuerdo a lo que habían visto, la idolatría que habían visto en Egipto. Y quisieron agradar a Jehová como agradaban en Egipto a dioses ajenos. Por eso es muy importante que no nos comparemos con el mundo. Y cuando nuestra lucha diaria por no perder la fe se pone más dura, es por eso, porque nos estamos comparando y queremos vivir o hacer o de acuerdo a lo que el mundo hace, pero ya no estamos en el mundo, amado hermano. Usted y yo fuimos comprados con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, un precio invaluable, y hemos sido apartados, sacados para salvación y vida eterna. Repito el versículo 5. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Para Jehová. Versículo 6, que es a la referencia que hace Pablo en 1 Corintios. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. El pueblo se regocijó, se celebró, estaba en fiesta. Por eso Pablo dice que el pueblo se puso a jugar, porque no estaban agradando a Dios. El resto de la historia usted lo conoce o ya la ha escuchado. Entonces Jehová dijo a Moisés en el versículo 7: anda, desciende porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. El pueblo se corrompió. ¿Por qué?
Su intención era hacer fiesta para Jehová, pero lo hicieron de acuerdo a lo que habían visto en Egipto. Por eso es muy importante que veamos estos ejemplos para no caer en el mismo error. Como padres de familia tenemos la responsabilidad de dar el ejemplo a nuestros hijos. No solo el ejemplo, un ejemplo coherente, que sea de acuerdo a los consejos que damos, así sea nuestro vivir, y sin fingimiento, amados hermanos. Y también sin fingimiento, nuestros errores también compartirlos. De una manera sabia, por supuesto, pero compartir nuestros errores, nuestras equivocaciones, para que sean de ejemplo y ellos no cometan el mismo error. Regreso a Gálatas 5:17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. La palabra de Dios nos lleva de la mano. Nos lleva de la mano para que usted y yo podamos comprender y saber llevar nuestra vida de acuerdo a las enseñanzas de la palabra de Dios. Hay luchas, por supuesto que hay luchas, y hay luchas de mucho tipo. Hemos tocado un par de puntos en ese sentido. Segunda de Timoteo 2:15 dice: procurad con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Un par de semanas atrás dejamos claro que actuar con diligencia no es hacer las cosas rápido, es hacerlas bien. Y procurad con diligencia presentarte a Dios aprobado, hacerlo bien, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Por supuesto, siendo yo el primero, sabe que muchos tenemos mucho de qué avergonzarnos. Pero el Señor nos dice que a sus pies, que si confesamos nuestros pecados, fiel es Dios para perdonarnos, pero con un arrepentimiento genuino y verdadero de corazón. Termina el versículo que usa bien la palabra de verdad. Y eso es algo muy importante. En esa lucha diaria, lucha personal por dejar esto, por dejar aquello, por dejar vicio, por dejar un pecado oculto, por dejar esa situación que nos está dañando, y tenemos vergüenza y no tenemos la capacidad de dejarla por nuestra propia cuenta. Que usa bien la palabra de verdad. La palabra de Dios es poder. Busque consuelo en la palabra de Dios. Busque el aliento, la respuesta en la palabra de Dios. Que esa lucha diaria sea de la mano de Dios. Nahum 1:7 dice: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Le invito a que no se rinda y ponga en las manos del Señor esa lucha. No estamos solos, el Espíritu Santo está con cada uno de nosotros. Concluimos con Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. No nos cansemos, no nos rindamos en el camino del Señor. Y no importa lo que veamos en el mundo, recordemos que no pertenecemos a este mundo. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros y que sea su Espíritu Santo guiándonos en nuestra lucha diaria. Que el Señor les bendiga.